álgebra y finalmente vamos a ver unos ejemplos. ¿Hay que anotar en el cuaderno o no es necesario? Como usted quiera, Sebastián. ¿Ya? Lo ideal sería que tomaran apuntes, ¿eh? Lo ideal sería que tomaran apuntes, ¿ya? Porque eso les va a servir. Así que mientras yo arreglo este asunto, mientras yo presento, ustedes van a buscar su lápiz, si es que no lo pillan, o su cuadernito, para que vayamos avanzando. Una ventana. Ahí está. Ya, lo que les estoy presentando ahora es una pizarra. Es una pizarra online. ¿Ya? Si se ve, me hablan por voz. Si no se ve, me hablan por voz, porque ahora yo en este momento no los veo en el chat, no los veo en ninguna parte, porque ahora solamente estoy con mi pantalla de la pizarra. Solamente en la pizarra estoy. Ya, supongo que me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ya, fantástico. Gracias. Ya, entonces, utilizando esta pantalla, yo voy a hacer el resumen del repaso de conceptos. Ya nos quedan 18 minutos. Entonces, comenzamos con término algebraico. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la unión entre un número y una letra. ¿Ya? Vale decir la unión entre un número, 2, y una letra, X. Y así puedo escribir muchos términos algebraicos. Cualquier número y letra va a definir un término algebraico. Yo puedo unir un número, por ejemplo, -8, con una letra T, de Tatiana. Eso también es un término algebraico porque es la unión entre un número y una letra. Ahora, voy a hilar un poquito más fino y voy a decir que en la unión de una letra y un número, siempre hay entre medio de ellos una multiplicación. Está la operación de multiplicación. ¿Ya? Entonces, habíamos escrito aquí 2t y -8i. O algo así. Esos son términos algebraicos. Entre el 8 y la i hay una multiplicación, entre el 2 y la t hay una multiplicación. Entonces, ahí estamos claritos. Cualquier unión de un número y una letra es un término algebraico. Ahora, hay algunos casos en los que aparece solo una letra. Por ejemplo, una letra M. Y ahí, según lo que habíamos visto en las guías anteriores, eso no sería un término algebraico porque no hay un número. Pero déjeme decirle a usted y a todos sus compañeros que sí es un término algebraico, porque aquí cuando usted vea solamente la letra, usted va a imaginar que existe un 1. Usted no lo ve, pero sí va a saber que hay un 1 ahí. ¿Ya? Al lado de cualquier letra hay un número, que es el 1. Ahora, si esa letra es negativa, por ejemplo, si fuese menos x, entonces el número es menos 1. Voilà, pero sí hay un número. Y un número solito será un término algebraico, por ejemplo, un 15, la edad de Claudia. ¿El 15 será un término algebraico? Sí, también es un término algebraico. Solamente que no tiene letra, pero sí es considerado un término algebraico. ¿Ya? Y aquí en este caso, cuando aparece solamente el número, efectivamente no hay letra. ¿Ya? No es que sea 1, no hay letra. Entonces, dentro de un término algebraico podemos encontrar
las partes de un término algebraico, que sería coeficiente numérico y factor literal. El coeficiente numérico se refiere a el número y su signo, ya sea positivo o ya sea negativo. El factor literal se refiere a la letra y su exponente. Entonces, definamos aquí coeficiente numérico para el primer caso, coeficiente numérico menos 8, factor literal, la letra que es sí. Cuando tengo un término m, que es este caso, coeficiente numérico es el 1 que usted no ve, y el factor literal, m. Menos x, coeficiente numérico, menos 1, factor literal, x. En el 2t, el coeficiente numérico 2, factor literal, t. En el 15 tenemos coeficiente numérico 15, pero factor literal no tiene. Entonces vamos con otros ejemplos. Por ejemplo, un menos 3,5 m cuadrado n cubo z. Hago una separación. Hago una separación y digo, aquí, hacia la izquierda tengo coeficiente numérico y hacia la derecha tengo mi factor literal. Todo lo que está a la derecha del número, factor literal. Todo lo que está a la izquierda, coeficiente numérico. Entonces, en este caso sería coeficiente numérico menos 3,5, número y signo. Y factor literal sería m cuadrado n cubo z. Eso sería. Ya, ¿dudas, consultas, preguntas? De a ver qué hablan. Yo estoy muy bien. Miss, hay que anotar en el cuaderno, ya solo respondí. A mí me anotaba a mí, no a mí. ¿Se ve, Miss? Ah, se ve, Miss. Pedro y Emma, mi papi me botó el arco con un chalazo. ¿Qué significa eso? Ya, evitemos los comentarios que están fuera de foco, ¿eh? Por favor. Las tareas me faltan, hay que entregarlas. Sí, Sebastián. Pedro Rivas, Emanuel, no está leyendo el chat la Miss, no entendí. Sí, lo estoy leyendo, Emanuel. Y me molesta en realidad que comenten cosas que no corresponden. ¿Ya? Enfoquémonos, o entran a clases a hacer lo que corresponde, o no entran solamente. ¿Ya? En eso sí, voy a ser súper pesada. Las cosas como corresponden. ¿Ya? Ya. Sebastián me dice no entendí. ¿Vuelvo a repetir un ejemplo, Sebastián? Por el chat, ahora sí lo estoy leyendo. ¿Algún ejemplo más? Si se puede, por supuesto. Démosle nomás. Ya, otro ejemplo. Otro ejemplo de separación de coeficientes de partes de un término algebraico. La parte de un término algebraico es coeficiente numérico y factor literal. Entonces, tenemos un término algebraico que está compuesto por números y letras. Eso es números y letras, por ejemplo, un 7, que va a ser la nota que van a tener, 7, y le voy a agregar unas letritas como A, B, C, a la quinta. ¿Ya? Primero, para conceptualizar, ¿cierto? Para definir, voy a hacer una separación entre el número y la parte donde comienzan las letras. Hacia la izquierda voy a tener mi coeficiente numérico. Coeficiente numérico.
Y hacia la derecha de esa división que yo voy a hacer, voy a tener mi factor literal. ¿Ya? Ojo que el factor literal está compuesto por todo lo que está a la derecha de esta división que yo haga, que es como la separación entre números y letras. ¿Ya? Todo lo que está a la derecha, factor literal. Todo lo que está a la izquierda, coeficiente numérico. Coeficiente numérico, número y signo. Entonces, voy a escribir aquí que mi coeficiente numérico es todo lo que está a la izquierda de mi separación que hice, y eso sería 7, en este caso es positivo. Pero recuerden que ese positivo no siempre se escribe, por lo tanto, pero en este caso lo voy a escribir, 7 positivo. Y hacia la derecha encuentro mi factor literal, que es todo lo que está a la derecha, que eso es A, B, C, a la quinta. Y eso sería la separación de las partes en un término algebraico. Ya, ¿cómo quedamos ahí ahora? ¿Cómo quedamos ahora? ¿Clarito como el agua? Miss, ¿cómo escribe tan rápido? Porque yo soy seca. No campo. ¿Qué significa eso? No capto. Ah, no capto. Ya. Ya, bueno, se me va la risa. Ya. Y eso que me duele la garganta. Ya. Vamos. Vamos con un ejemplo más, entonces, pues, démosle nomás, hasta que se entienda. Ya. Otra vez, a ver. Un término algebraico está compuesto por un número y una letra, que es lo que habíamos hecho en esta parte. ¿Ya? Un número y una letra. Eso es un término algebraico. Dentro de un término algebraico podemos definir coeficiente numérico y podemos definir factor literal. ¿Ya? Que son las partes de un término algebraico. Entonces, yo voy a inventar aquí un término algebraico que no tiene nada que ver con los ejemplos anteriores. ¿Ya? Voy a escribir otra cosa. Por ejemplo, voy a escribir un menos 2,05. Y voy a escribir letras X, Y, Z. Y el X lo vamos a dejar elevado al cuadrado. Ya. Este término yo lo inventé. No es que sea algo del contenido o algo, no. Esto lo inventé solamente yo para dar un ejemplo de término algebraico. Para definir o para identificar el coeficiente numérico y el factor literal, yo voy a hacer como una división, una especie de división aquí, justo en la separación del número con las letras. Y voy a decir, ya, aquí voy a hacer corte. Y ese corte me va a permitir a mí decir que a la izquierda, todo lo que está a la izquierda, voy a tener mi coeficiente numérico. Todo lo que esté a mi parte derecha, voy a decir que es mi factor literal. ¿Ya? Entonces, mi coeficiente numérico es todo lo que está a la izquierda. Coeficiente numérico es igual a menos 2,05, que es el número, y el 5. Y lo que está a la derecha, sería mi factor literal, considerando la letra y sus exponentes, que son esos pequeñitos que aparecen ahí, que es x cuadrado y z. Y eso sería. Entonces ahí, dentro de un término algebraico, podemos definir o separar o identificar nuestro coeficiente numérico y nuestro factor literal. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo vamos ahí? Ya tengo claro lo que dijo Miss, me dice Jason. Ya, ahora Sebastián, Luz me dice bien. ¿Qué me dice Sebastián? ¿Ahora sí? ¡Yuhu! Ahí sí que sí. Ahora como la hago. Fabuloso.
Ya. Y vamos a ver lo último. Me dice así claro como el agua. Bien, lo último, y creo que lo siguiente lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, dice aquí, expresión algebraica. Dentro de una expresión algebraica, bueno, tenemos términos algebraicos, podemos definir coeficiente numérico y factor literal. Luego, cuando unimos dos términos algebraicos o más, podemos definir una expresión algebraica. Entonces, miren lo que pasa aquí. Vamos a subir esto. Cuando yo junto dos términos algebraicos, yo voy a tomar esos dos mismos términos algebraicos que escribí antes. Voy a escribir este, 7, con otro color, sí. No quiero con eso, quiero con negro. Yo voy a unir ese término algebraico que escribí ahí, 3ABC a la quinta, y le voy a agregar este término algebraico que es menos 2,05 x cuadrado y z. Ahí, cuando yo tengo dos o más términos algebraicos unidos, me refiero a una expresión algebraica. O sea, si tengo solamente la unión entre un número y una letra, entonces tengo término algebraico. Si tengo más de un término algebraico, entonces pasa a ser expresión algebraica. ¿Ya? Y de acuerdo a esta cantidad de términos algebraicos que tengamos, según la cantidad, lo podemos clasificar en monomio, binomio, trinomio, polinomio, según la cantidad de términos que tengamos. Ahora, en esta expresión algebraica que tengo aquí, que yo la voy a remarcar con un número, con una letra multicolor, letra tipo arcoiris, ¿cuántos términos tengo ahí? Por favor, por vos, para que vayamos terminando. O en el chat, ¿cuántos términos tengo ahí en esa expresión? Toc, toc. ¿Aló? ¿Cuántos términos tengo en esa expresión? 2. 5 me dice Pedro Rivas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Jason me dice. ¿Qué me dice? 3. ¿Ya? 3. Emanuel. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya. Veamos. En esta expresión, alguien que se había caído. Ya. En esta expresión tengo solamente dos términos. ¿Por qué tengo dos términos? Aquí tengo uno, que es la unión entre un número y sus letras, y acá tengo otro. Se nos va acabando el tiempo, y esto se pegó, parece. Joder. Oh, mi Dios.